Voy a aprovechar para poner primero unas cuantas transparencias muy rápidas para contar en este PowerPoint que ni siquiera voy a expandir porque voy a ir rápido. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Nosotros estamos utilizando en este caso un módulo en particular, que es el módulo de electrolizadores y pilas de combustible, que está relacionado con las tecnologías del hidrógeno. Por un lado tenemos los electrolizadores, que lo que buscan es la producción de hidrógeno, se supone que hidrógeno verde, a través de la reacción de disociación del agua en hidrógeno y oxígeno, eh, a través de los diferentes electrolizadores que tenemos disponibles, y después, dentro de las posibilidades que hay del hidrógeno, podemos utilizar la pila de combustible como una forma de hacer la reacción opuesta, la combinación del oxígeno con el hidrógeno para producir agua y electricidad con una mayor eficiencia que las combustiones o otro tipo de procesos similares. Pues el módulo con el que voy a presentar hoy agrupa de forma simultánea tanto los electrolizadores como las pilas de combustible. De hecho, está centrado sobre todo en pilas de combustible de hidrógeno y electrolizadores de varios tipos, pero también normalmente alimentados o sea, buscando la producción del hidrógeno, por supuesto, y tiene la opción de trabajar tiene ya la física preparada para trabajar con diferentes tipos de combinaciones, que estamos hablando de intercambio de protones, intercambio de hidróxidos, carbonato fundido, sólidos, óxidos en estado sólido y electrolizadores genéricos para combinar, electrolizadores pila de combustible genéricos para, digamos que configurar desde cero. Son las mismas configuraciones las que tenemos en una y en otra, porque este tipo de modelos permiten hacer son reversibles, como vamos a ver un poquito más adelante. Estamos realmente utilizando las mismas funciones y las mismas aplicaciones cuando estamos trabajando con cualquiera de los dos. Si avanzo un poco más, doy por sentado que conocemos las aplicaciones fundamentales de los electrolizadores y las pilas de combustible. Lo que sí quería mostrar es que, bueno, en general, cuando estamos utilizando electrolizadores o bien de membranas de intercambio protónico o bien de membranas de intercambio de hidróxidos, normalmente estamos hablando de membranas poliméricas y trabajan a temperaturas bajas. Eso implica que normalmente trabajamos con agua en estado líquido o hay muchas más posibilidades de que las condiciones de trabajo involucren el agua en estado líquido, mientras que las membranas de óxido sólido son electrolizadores que tienen una eficiencia mayor y que permiten, para eso se suele trabajar a temperaturas altas, con lo que normalmente se trabaja con el agua en estado totalmente vaporizado, humedeciendo el aire de entrada o las condiciones correspondientes. Dicho eso, voy a ir directamente a hacer el modelo. Un segundo que tengo que cambiar la pantalla. Y no lo sé hacer. Aquí, que tengo y comparto la pantalla de console. Ahora. Bueno, entonces parto de un modelo, en principio un modelo en blanco, y en este modelo en blanco lo único que he hecho de momento ha sido seleccionar un modelo con dimensión en 3 dimensiones. Decidí, bueno, lo voy a hacer desde cero. Voy a hacer desde el Model Wizard un modelo en 3 dimensiones. Dentro de ese modelo voy a elegir una física en electroquímica, en electrolizadores. Voy a elegir un electrolizador de óxidos en estado sólido o de membrana de óxido sólido. Añado, perdona. Y voy a voy a establecer un estudio en estacionario con inicialización. Este estudio en inicialización normalmente lo que quiere hacer es asegurarme de que hago una buena inicialización de las condiciones eléctricas, es decir, del potencial eléctrico en el sólido y en el líquido, antes de hacer el estudio estacionario correspondiente. Tengo mi plantilla básica general y, bueno, pues para acelerar un poquito el trabajo, lo que voy a hacer es importar una geometría específica que tengo ya precargada en mi modelo. En parte,
Aquí, Insert Sequence, perfecto, perdona. Ahora ya sí. Perdón, bueno, sí, estaba buscando poder cargar la secuencia geométrica para construir el electrolizador correspondiente. Pensaba hacerlo más rápido, al final he tardado casi más, pero lo que quiero hacer es construir esta secuencia que tengo aquí. Le doy a construir y construyo esta secuencia tridimensional que podemos ver aquí al panel de visualización. Y en ese panel de visualización, esta secuencia consiste en bueno, los siguientes elementos. Abrí un poco el zoom y vemos que tiene tres elementos, en este caso tridimensionales, pero son tres láminas conectadas unas con otras, formando una especie de sándwich. Ese, digamos que es el electrolizador en sí, donde tenemos el ánodo, la membrana y el cátodo. De hecho, si lo pongo más o menos así, pues estaría hablando de la zona superior, será la zona de paso del hidrógeno, y la zona inferior va a ser la zona donde vamos a tener el oxígeno. Y estos canales que hemos dibujado son unos canales por los cuales se inyecta, en este caso se va a inyectar por la entrada, suponiendo que esta sea la entrada aquí, se va a inyectar el vapor de agua, en principio, el agua a temperaturas suficientemente elevadas, a unos 800 grados, y a medida que circula por estos canales, lo que va a hacer es permear dentro del material poroso del electrolizador, alcanzar la zona de reacción, transformarse en hidrógeno, y a medida que ocurre eso, los tubos se van a ir llenando de hidrógeno y a la salida vamos a intentar tener la máxima conversión del agua que entra en el hidrógeno correspondiente. Vale. Como he hecho, ya había cargado los parámetros geométricos, estos parámetros geométricos que son los que en principio, bueno, se me han cargado ahora al cargar la secuencia de la geometría. Son los que me permiten construir este tipo de modelos. Sabemos que estamos hablando de este tipo de geometría, sabemos que estamos hablando de canales en el orden de las micras, es decir, el 0,1 milímetros, el ancho el espesor que tiene cada una de las láminas correspondientes, y el ancho del canal está en el torno de las 500 micras, con lo cual es un modelo de una geometría bastante pequeña y que se podría combinar pues, en serie y paralelo para hacer celdas con un mayor voltaje y una mayor producción correspondiente. Bueno, no sé si me faltan cargar más parámetros, creo que sí. Voy a cargar una segunda lista de parámetros. En este caso, había cargado anteriormente los parámetros geométricos de forma conjunta a la geometría que he cargado, pero también voy a necesitar una serie de parámetros físicos. Estos parámetros físicos que tengo por aquí son, por ejemplo, la permeabilidad de los electrodos, la porosidad en este caso le llaman por L, la fracción de hueco de la fase fluida en la zona que se conoce como el electrolito que constituye la membrana, por donde en teoría pasaría los iones, la corriente, la densidad de corriente media que voy a necesitar, y cuando hablo del coeficiente estequiométrico hablo de la cantidad de agua que voy a introducir a mis canales con respecto al agua que debería de consumir en la reacción si hago un acoplamiento completo entre la reacción electroquímica y la densidad de corriente que estoy aplicando. Eso me permite calcular también los flujos de entradas. Mi flujo de entrada es la cantidad total de agua que alimento en el compartimento de entrada, la temperatura de trabajo, que van a ser 800 grados centígrados, y necesito también los valores de referencia para la velocidad de reacción en cada uno de los electrodos, conductividad y la superficie específica que tienen las partículas reactivas en cada uno de los electrodos porosos. Bueno, una vez llegados aquí, lo que voy a intentar es configurar más o menos, de manera más o menos clara, cómo funciona este tipo de aparatos. Lo primero que tendría que hacer es configurar el electrolizador que tengo aquí. Tengo ya varias ventanas de configuración abiertas que las voy a cerrar y me voy a centrar en el propio Water Electrolyzer. Me salen varias ventanas. Lo primero que tengo, voy a hacer referencia a esto, es que a pesar de que yo he decidido en el modelo o sea, a la hora de cargar la física, yo he cargado un electrolizador con el electrolito tipo Solid Oxide en configuración de electrolizador,
Yo puedo cambiar de idea, porque el console utiliza, digamos, la misma física, los mismos aspectos físicos para modelar primero los diferentes electrolizadores y las pilas de combustible. Con lo cual, yo podría cambiar la configuración de mi modelo para actuar como electrolizador o como pila de combustible, es decir, para hacer que la reacción ocurra en la dirección contraria, y además podría arrepentirme y cambiar el tipo de electrolizador o de pila de combustible con el que estoy trabajando, pues para hacer pruebas o para comparar un modelo con otro si eso quisiera. Es decir, comparten la mayoría de los aspectos de configuración y con lo que se puede ver directamente en la ventana de inicio. Lo que tiene fundamentalmente en común es que ambos trabajan con dos corrientes gaseosas, que pueden ser de entrada o de salida, pueden ser los productos o pueden ser los reactivos, dependiendo de la configuración con la que estén. Por ejemplo, ahora mismo que estoy trabajando en una configuración de electrolizador, pues la mezcla de gas que contiene hidrógeno es mi producto, de hecho es mi producto principal. Y además, en esa mezcla de gas que contiene hidrógeno y que circula por estos canales de circulación de gases que tengo aquí configurado, puede que tengan impurezas. La más habitual, agua. De hecho, en esta configuración en particular, yo lo que introduzco es agua en el alimento y produzco hidrógeno. Pero yo podría poner que además de esas impurezas de agua, pues esa corriente gaseosa puede tener otros compuestos gaseosos dependiendo de lo que haga falta. Los que vengan aquí por defecto o cualquier otro que yo configure aquí auxiliar en el momento que sea necesario. Después, ya que tengo mezcla de gases, pues normalmente lo que tengo que tener en cuenta es las condiciones de mezcla. Si además tengo que tener transporte por presión a través de la ley de Dalcy o cualquier otro proceso. Y si no estuviese trabajando con un electrolizador en estado sólido a 800 grados y existiese la posibilidad de que apareciese agua en estado líquido y que además ese agua líquida participase en la reacción, por ejemplo, en un electrolizador de membrana polimérica de intercambio de protones a 60 grados, pues podría incluir la opción de meter el agua líquida como reactivo participante en el proceso. En el caso de la mezcla gaseosa, no la voy a modelar en este ejemplo en particular, por lo menos al principio, y luego lo cuento. Pero yo si quisiera, podría poner aquí canales para la salida del oxígeno y modelar el comportamiento de la otra corriente de la misma manera. Bueno, una vez tengo la configuración básica, lo que tenemos que ir configurando son los diferentes apartados que conforman este modelo que tenemos por aquí. En principio, una de las cosas que las que se puede primero incorporar nada más empezar es un material para darle propiedades a la membrana con la que vamos a trabajar. Tenemos diferentes materiales disponibles en el módulo de pilas de combustible y electrolizadores. Y, por ejemplo, para sólidos, para electrolizadores con membranas de óxido sólido, te recomienda pues uno habitualmente utilizado que es circonia estabilizada, que es el que vamos a incluir en nuestro modelo. Lo añado y en principio está incorporado, ahora mismo está incorporado en todas las dimensiones del modelo. Yo podría decir específicamente que fuese solo bueno, he hecho lo contrario a lo que quería hacer, que fuese solo en la membrana correspondiente. No importa, igualmente voy a cambiar la configuración, eso ahora mismo no importa, pero en particular me hace falta para modelar las propiedades de la membrana de intercambio con la que trabajo. Luego, configuraciones adicionales que tenemos que hacer, pues por ejemplo, lo primero que tenemos, si cierro aquí y aquí, es, por supuesto, tenemos la fase de conducción electrónica que se refiere a, bueno, pues los colectores de corriente. Nuestro electrolizador, para que funcione, hay que utilizar electricidad, alimentarle, extraer por un lado electrones e inyectarlos en el otro electrodo para que se produzcan las dos reacciones correspondientes. En este caso, en el electrodo superior, la transformación del agua en hidrógeno, y en el electrodo inferior, los iones de oxígeno que atraviesan la membrana se van a convertir en moléculas de oxígeno gaseoso y se van a desprender.
Bueno, pues podríamos colocar las condiciones de contorno o mejor dicho, las condiciones eléctricas que sean necesarias. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar un electric ground, es decir, vamos a establecer un 0. El 0 lo vamos a colocar, bueno, daría igual, yo podría ponerlo en manual. Voy a ponerlo arriba y abajo, dependiendo de si lo pongo negativo o lo pongo positivo. Y luego voy a añadir una corriente de electrodo. En el otro electrodo, aún no lo he configurado, pero ahora lo pondré para diferenciar un cero de potencial y una determinada inyección de corriente que fomente mi reacción química. Luego le pondré los valores correspondientes. Pero la siguiente configuración importante que es necesaria hacer es la configuración de las fases, la fase que va a contener el oxígeno y la fase que va a contener el hidrógeno. En este modelo en particular, ignoro de momento la fase del oxígeno, porque supongo que difunde sin problema, y me centro en la del hidrógeno. La fase del hidrógeno tiene varias configuraciones básicas que tenemos que hacer. La primera es, bueno, pues podemos especificar cómo funciona, a ver, cómo funciona, o sea, qué posible mecanismos de convección van a tener en el electrodo correspondiente. Voy a establecer... voy a establecer, por ejemplo, una condición de entrada en la fase del electrodo correspondiente a la cantidad de... O sea, podemos establecer, por un lado, voy a verlo todo ya, una entrada de la fase que contiene... he añadido a este módulo un parámetro de entrada y un parámetro de salida. Se va a corresponder con este de aquí y con este de aquí. Y podemos establecer los valores con los que podemos establecer esa corriente de entrada. Por ejemplo, entre ellas podemos establecer una corriente de entrada definiendo la fracción molar, las condiciones de humedad de la mezcla, en este caso es una mezcla de hidrógeno y agua, pues podríamos establecer, dar por sentado que el hidrógeno va a ver cuánto será la proporción de agua, la fracción másica de agua o de hidrógeno correspondiente a la entrada, las concentraciones molares, etcétera. Es decir, dependiendo de lo que tenemos. Ahora mismo lo único que tenemos es una mezcla agua-hidrógeno y podríamos hacerlo estableciendo las condiciones, por ejemplo, de fracción másica y de la fracción másica correspondiente al agua en la corriente de entrada en cada caso. Eh, eh, voy muy mal de tiempo. Creo que voy a cargar como estaba pensando hacer y voy a intentar ir un poquito más rápido para mostraros el ejemplo ya resuelto. A ver, lo muestro desde aquí. Este sería el parámetro de entrada. Establecemos la superficie salida, esta superficie salida de aquí. Como hemos dicho, establecemos un parámetro a través de la fracción másica y el flujo total entrante, en este caso, de agua. Establecemos también las condiciones de la membrana que tenemos por aquí. En este caso no hay que decir nada porque ya le han puesto el material correspondiente. Y otra de las posibles configuraciones que tenemos que hacer, vemos aquí en el botón derecho mi electrolizador, es, bueno, siempre vamos a tener la membrana o separador, siempre vamos a tener en principio la fase de gaseosa y la fase gaseosa del hidrógeno y la del oxígeno. Y ahora tenemos diferentes posibles configuraciones para modelar. Por ejemplo, podemos poner un electrodo de difusión de gases, en este caso un dominio tridimensional, o podemos suponer que en lugar de un electrodo, o sea, de un electrodo tridimensional, podemos colocarlo como si fuera una capa de difusión de gases, una capa fina cuyo espesor es despreciable con respecto al modelo, o podemos poner
unos canales para el transporte gaseoso de la mezcla que contiene hidrógeno, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Colocamos unos canales gaseosos para decir por dónde vamos a entrar y por dónde vamos a sacar este gas, que en principio el hidrógeno, el agua gaseosa entra por aquí, difunde a través de este dominio que estoy marcando en rojo, donde ocurre la reacción, se produce el hidrógeno y ese hidrógeno vuelve a difundir de vuelta hasta los canales libres, y por esos canales libres se extrae el hidrógeno correspondiente. Hay que configurar la correspondiente reacción química. La reacción química ocurre en el electrodo de difusión de gases. Este electrodo de difusión de gases que tenemos aquí, pues tenemos que poner los parámetros fundamentales para poder llevar a cabo la configuración. Por ejemplo, la conductividad necesaria para la conductividad del material sólido, la porosidad que tiene la fase fluida, en este caso llamado poros L, pero se refiere a la fase fluida que hay dentro de la fracción de huecos que hay realmente en este electrodo poroso, y la correspondiente corrección de ese transporte a través de, por ejemplo, la ecuación de Brookman o cualquier otra ecuación que consideremos oportuno. Pero lo más importante es configurar cómo ocurre la reacción electroquímica en la superficie de ese electrodo. En particular, en este caso vamos a tener la reacción de la reducción de la reacción del agua, una molécula de agua para producir una molécula de hidrógeno, liberar dos electrones y estos dos electrones, o sea, realmente también se libera oxígeno negativo, iones oxígeno. Los iones oxígeno son los que atraviesan la membrana y llegan al otro lado. Vamos a tener, bueno, hay configuraciones fundamentales que se pueden tener aquí, además de la estequiometría. Esta estequiometría, por cierto, viene por defecto en el momento en el que hemos seleccionado un electrolizador para la producción de hidrógeno utilizando en la membrana de estado sólido. Pero lo que sí podemos establecer son, por ejemplo, las velocidades de referencia para la reacción electroquímica, que nos van a permitir modelar el comportamiento de mi electrodo. Estos no son valores tabulados fácilmente obtenibles, porque realmente dependen de la fabricación del electrodo con el que estamos trabajando, de la calidad que pueda tener ese material a la hora de facilitar la reacción farádica. Y tenemos valores por referencia. En este modelo en particular se ha utilizado para la reacción de la producción de hidrógeno 0,1 amperios por metro cuadrado, y para el oxígeno 10 veces menos. Y también se ha tenido en cuenta una superficie específica de las partículas, que va a ser en total aproximadamente, aquí lo pongo, 10 a la 9 metros cuadrados de superficie por metro cúbico de electrodo, que representa la superficie específica que exponen las partículas del electrodo poroso para la reacción química. Esta misma configuración habría que hacerla también para el electrodo en fase, para el otro electrodo, aunque no hayamos puesto los canales de difusión, pero sí tenemos que establecer sus condiciones de conductividad eléctrica y porosidad, además de la correspondiente estequiometría y velocidad de reacción estándar para la reacción del electrodo correspondiente. La estequiometría, de nuevo, viene establecida por el tipo de electrolizador que estamos utilizando. En este caso, está escrita en la dirección opuesta a la que ocurre, porque se escriben todos en la dirección de la reducción, y en este caso el oxígeno, se pone aquí que un oxígeno se consumiría para liberar 4 electrones, pero esta reacción realmente ocurre al revés, es decir, los iones oxígenos que llegan consumiendo 4 electrones forman oxígeno que se libera. ¿Vale? Y ahora, para realmente completar este modelo, es decir, este modelo podría haberse hecho tal cual si yo no me hubiese preocupado de establecer, lo podría resolver si yo no me hubiese preocupado de establecer los canales por los que voy a inyectar y voy a sacar el gas correspondiente, porque lo quiero conducir específicamente a algún lugar, ¿no? Entonces, para modelar este tipo de procesos, lo que vamos a incorporar es una física adicional, y esa física adicional tiene que permitir el transporte de forma combinada de una fase gaseosa que circula por un conducto y que a la vez difunde en un electrodo poroso con el que está en contacto continuo.
Para eso se incorpora la física de Free and Porous Media Flow, ¿vale? Transporte de fluido, de un fluido, de forma combinada, a través de una zona porosa y de un canal libre. Esta es una física relativamente sencilla, de mecánica de fluidos, pero implica tener cuidado en la combinación, en la descripción de los canales libres, es decir, la combinación del caudal de entrada de gases que tengo por aquí y el caudal de salida que tengo por aquí, de manera combinada con lo que ya he incluido sobre los componentes químicos, pero luego también tengo que modelar cómo funciona el transporte dentro de la zona de electrodo poroso, entendiendo que la zona de contacto entre los canales y el electrodo poroso permite el paso de los gases correspondientes. Estableceríamos las condiciones del fluido, en este caso en particular, sobre todo la densidad y la viscosidad, las lee directamente del modelo con el que estoy trabajando, es decir, de los gases con los que estoy trabajando, y las propiedades correspondientes a la matriz porosa, de nuevo, pues la permeabilidad, la porosidad o los parámetros que sean necesarios configurar en este caso. Por supuesto, estoy utilizando dos físicas diferentes. Estoy utilizando una física para modelar el transporte de una mezcla gaseosa a través de canales de conducción de gases y de una región en contacto porosa, y lo estoy combinando con la física que modela el comportamiento de un electrolizador, donde ocurren reacciones químicas con lo que implica, por ejemplo, el consumo de agua para producir hidrógeno o la producción de oxígeno a partir de los iones de oxígeno correspondientes, y queremos acoplar esa producción de hidrógeno que tenemos al otro módulo. Pues para ello necesitamos incorporar, o por lo menos configurar de manera correcta, la función principal que aporta Consol y que es a donde hay que llegar, que es la opción multifísica. La opción multifísica lo que permite es acoplar los resultados de la fase de fluido en el módulo de Free and Porous Media Flow, de transporte a través de material libre, regiones libres y regiones porosas, con el transporte de especies químicas, el hidrógeno y el agua, por ejemplo, que estamos modelando en la física del electrolizador de agua. De esta manera, todo lo que hemos configurado en una de las físicas y en la otra se combina para dar los resultados correspondientes. Para este tipo de modelo, bueno, pues en este caso, las pilas de combustible y los electrolizadores, a diferencia de, por ejemplo, las baterías, se caracterizan porque mientras uno suministre, en este caso, electricidad y suministre una corriente constante, por ejemplo, de alimento, de agua gaseosa a mi modelo, el aparato se va a comportar de manera estable. Con lo cual, el estudio razonable para hacer en este tipo de procesos es un estudio estacionario, como había hecho antes, ¿no? Un estudio con inicialización. Pero he añadido un segundo estudio, o se añade un segundo estudio en este caso para facilitar la resolución numérica de lo que estoy trabajando, ¿no? En principio, el de inicialización, como veíamos antes, resuelve de manera independiente la distribución de eléctrica a lo largo del electrodo. Es decir, si yo había puesto en mi electrodo un cero de referencia en la superficie externa del electrodo del hidrógeno y aplico una determinada corriente eléctrica en el otro electrodo, pues con un valor de referencia de 1 voltio, pero que esto luego se va a adaptar, quiero obtener una distribución eléctrica a lo largo de esos 3 dominios que me permita arrancar o me permita obtener las soluciones suavizando los perfiles correspondientes. Después de hacer esa inicialización eléctrica, lo que hacemos es resolver un estudio estacionario donde solamente me centro en la distribución de presiones y velocidades de la fase gaseosa dentro de tanto los conductos gaseosos como la fase porosa por donde se puede establecer. Y cuando ya tengo estas dos soluciones resueltas, utilizo las dos soluciones para llevar a cabo un estudio estacionario combinado y acoplado, donde tengo en cuenta todo: el comportamiento del electrolizador, la distribución electrónica y la distribución de especies químicas y el transporte de gases a través de los conductos. Este tipo de estrategia es simplemente para facilitar la resolución numérica, para acelerar el tiempo de cálculo, para tener resultados más o menos fiables de lo que te está saliendo. Y esto nos permite obtener, pues por ejemplo, vamos a poner aquí
un mapa de superficie de cómo se comporta la fracción del hidrógeno a medida que atraviesa los canales. Es decir, el hidrógeno entra por aquí, el hidrógeno no, porque realmente entra agua. Es decir, que la concentración de hidrógeno a la entrada es prácticamente cero. El agua entra por aquí y a medida que entra, se distribuye por el electrodo, se convierte en hidrógeno y el hidrógeno entra de nuevo a los canales de difusión de gases y la proporción hidrógeno-agua va cambiando del 0% a casi el 95%, casi el 100%, a medida que va atravesando los correspondientes, la superficie del electrodo, dando una concentración o una fracción, en este caso la proporción de hidrógeno frente a agua a la salida de los conductos es casi del 100%, con lo cual hemos optimizado las condiciones de operaciones con la geometría con la que estamos trabajando. Si mostramos la del agua, pues sería exactamente lo contrario. Entra agua y prácticamente se consume y a la salida del electrodo ya casi no sale agua porque el agua se ha convertido en hidrógeno. Podemos ver también la línea de corriente, ver cómo se comporta, configurar las líneas de corriente que sean necesarias para ver cómo hay flujo vertical desde el electrodo a los canales, en este caso de hidrógeno, a medida que se va formando, entra en los canales y se distribuye. Podemos también tener un mapa de velocidades de la fase gaseosa para identificar cuáles son las regiones donde obviamente aquí la velocidad es mayor y a medida que se distribuyen tres canales de igual eh, anchura o de igual superficie transversal, pues las velocidades se van distribuyendo. La presión también varía. La presión varía porque, bueno, a medida que vamos llevando a cabo la reacción química y atendiendo a la estequiometría correspondiente, y podemos también tener en cuenta el mapa de densidades, el mapa de viscosidades, porque obviamente las propiedades del agua y las del hidrógeno son muy diferentes y nos permite hacer el estudio correspondiente. Yo además, bueno, sí que quisiera comentar un par de cosas. Esto se trata de un estudio estacionario y en el estudio estacionario, por ejemplo, cuando yo hablo de valores iniciales, y esto suele ser un error que cometemos muy a menudo, normalmente no es un estudio transitorio donde yo parto de unos valores iniciales. Por ejemplo, considero que todo está lleno de agua y quiero ver desde esos valores iniciales cómo llega a la distribución que hemos visto de tener 100% agua a la entrada hasta tener casi 0% de agua a la salida, sino que cuando estamos llevando a cabo un estudio estacionario, cuando nos piden los valores iniciales, lo que realmente nos están pidiendo es la estimación, o sea, no unos valores iniciales de lo que pensamos que va a ser la solución final. Es decir, lo que creemos que nos va a salir. Tenemos que darle un resultado lo más cercano posible a la solución final para que el método converja de manera correcta. Si estuviera haciendo un estudio estacionario, que fue el que hice ayer, yo doy unos valores iniciales a tiempo cero y luego veo cómo se obtienen los valores al tiempo que yo he determinado mediante la resolución numérica en la discretización temporal. Aquí tengo que asegurarme de que doy valores más o menos razonables. Por ello, aquí lo que se hace es una distribución bueno, en este caso de la cantidad de agua o de la proporción de agua desde el 100% hasta el 0% a la entrada y a la salida, de hecho desde el 95% hasta el 5% de entrada a la salida en el eje X, siendo el eje X el eje que va desde este conducto de entrada hasta este conducto de salida, para facilitarle al método numérico la convergencia correspondiente. Y también aprovecho para abrir otro modelo que estuve preparando ayer. En este caso, estos modelos, que son ejemplos básicos, se pueden expandir en función de las necesidades que uno pudiera tener. Entonces, por ejemplo, es relativamente sencillo expandir el modelo para incorporar en la parte inferior los correspondientes conductos de captura o de transporte de gases para la fase del oxígeno. Puede ocurrir que en el electrolizador con el que yo estoy trabajando, por dos motivos. Primero, porque sea reversible y a veces lo utilizo como electrolizador y a veces como pila de combustible, o bien porque, y por lo tanto, necesito inyectarle la fase de oxígeno correspondiente, o también puede ocurrir que simplemente me interesa capturar el oxígeno que estoy produciendo. Al fin y al cabo es oxígeno puro, de un valor añadido importante y que
en un momento dado, al igual que estoy produciendo el hidrógeno, la fase de oxígeno puro que estoy produciendo puede ser interesante capturarla y por lo tanto mi electrolizador lo normal es que también tenga los correspondientes canales de captura para moderar el flujo de ese oxígeno. Así que se puede expandir simplemente añadiendo o bien otro módulo de Free and Porous Media Flow, en este caso para la fase del oxígeno, incorporando, por supuesto, un segundo acoplamiento multifísico para modelar, en este caso, la segunda fase fluida con los comportamientos del electrolizador y añadiendo pues, los parámetros que no había configurado anteriormente, pues de entrada y de salida de la corriente que contiene oxígeno en estos conductos y las reacciones correspondientes. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, bueno, en la configuración inicial, las especies que pueden acompañar ese oxígeno que circula por esos conductos. En este caso en particular es más habitual, sobre todo si lo voy a utilizar de forma reversible, que el gas que acompañe el oxígeno, si estoy alimentando, sea el nitrógeno, y si no estoy alimentando, pues simplemente se fija una concentración cero, se supone que todo es oxígeno y no molesta. Con lo cual, permite hacer ese tipo de estudios reversibles.